Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias de amor más icónicas del cine, Los puentes de Madison, pero vamos a hacerlo desde un ángulo totalmente diferente. Lo que tenemos aquí es un análisis de su psicología profunda, basado en el fascinante trabajo del psicólogo junguiano Sebastian Appelhans. Esta frase, esta frase tiene un poder increíble, ¿verdad? Resuena porque toca algo muy hondo, una verdad casi universal. Es esa sensación de un momento que lo redefine todo, un reconocimiento que va mucho más allá de la lógica. Y ese, precisamente, es el corazón de lo que vamos a desentrañar. Y aquí está la gran pregunta. A ver, no es solo la intensidad del amor, es algo más, ¿no? ¿Cómo es posible que un encuentro tan fugaz, tan breve, pueda reescribir una existencia entera? Bueno, pues la psicología de Carl Jung, en la aplicación que hace Appelhans, nos va a dar un mapa para entenderlo. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo esta película es muchísimo más que un drama romántico. Es, en realidad, un viaje al interior de la psique. Es que, según la propuesta de Appelhans, la película funciona casi como un espejo. Cada escena, cada pequeña decisión que toman los personajes, todo eso tiene un eco, resuena en el lenguaje del inconsciente. O sea, lo que estamos viendo en la pantalla no es solo una historia de amor, es una representación de procesos internos que de una forma u otra todos vivimos. Y claro, todo arranca con la irrupción de algo totalmente inesperado, un concepto junguiano que es clave para todo esto: el despertar del self. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el self como el océano y en nuestro yo de todos los días, el consciente, como una pequeña isla. Normalmente vivimos en la isla, claro, pero a veces el océano entero emerge con toda su fuerza. Para Francesca, la llegada de Robert Tunkeith es justo eso, una marea que lo va a cambiar absolutamente todo. Su vida en Iowa era buena, sí, claro que sí, pero no estaba completa. Había algo más. El self de Francesca llevaba décadas en silencio, esperando a ser nombrado, a ser visto de verdad. Por eso Robert no llega simplemente para seducir a una esposa aburrida, llega para hablarle a una mujer que ella misma casi había olvidado que existía en su interior. Esta es una pregunta potentísima que plantea el análisis de Appelhans. A veces una persona o una experiencia funcionan como un espejo que de repente nos muestra una cara de nuestra alma que había estado oculta incluso para quien se mira. Pero a ver, ¿por qué esa conexión es tan brutalmente inmediata, tan magnética? Esto no es simple química o casualidad. La psicología junguiana tiene un nombre muy preciso para este fenómeno. No es solo química, es mucho más. Es un reconocimiento a un nivel profundísimo. El animus vendría a ser ese principio masculino que vive en el interior de una mujer, y el ánima, lo femenino en el hombre. Su encuentro es lo que se llama una coniunctio, vamos, la unión de dos mitades que se estaban buscando sin ni siquiera saberlo. Fijaos en esta simetría, es perfecta. Robert es todo lo que Francesca no vivió, el artista, el nómada, el hombre que ve más allá. Y ella para él es todo lo que su vida errante nunca le pudo dar: un hogar, unas raíces, una conexión real. Son literalmente el reflejo exacto de las partes que el otro no había desarrollado. Y esto nos lleva a un punto que es crucial para entenderlo todo. La psicología junguiana distingue entre Cronos, que es el tiempo del reloj, el de todos los días, y Kairos, que es el tiempo del alma, el tiempo significativo. 4 días de Kairos pueden contener más vida, más verdad, que 40 años de Cronos. Lo que ellos vivieron fue un instante eterno de Kairos. Y claro, todo este despertar, toda esta conexión brutal, nos lleva a una de las escenas más icónicas y desgarradoras de la historia del cine. Una decisión que no solo define el final de la película, sino que define una vida entera. Para entender de verdad lo que está en juego en la elección de Francesca, tenemos que hablar de la vida no vivida. Es esa sombra de lo que podríamos haber sido. Para Francesca, Robert es la encarnación de esa vida, y la elección es si la abraza y se va o la deja marchar. En esta tabla se resume todo su viaje vital. Vemos claramente lo que elige: quedarse. Vemos a lo que renuncia, a esa vida de aventura y pasión. Pero la clave de todo, lo más importante, está en la tercera columna, en cómo lo integra. Porque no lo entierra, no lo olvida. Lo integra silenciosamente en su vida a través de los recuerdos, de las cartas a sus hijos y, por supuesto, de su última voluntad. Y aquí es donde el análisis de verdad da en el clavo. Porque, a ver, la lectura más superficial, la convencional, ¿qué ve? Pues una tragedia, un sacrificio, pero la lectura junguiana, esa ve algo completamente distinto. Ve un acto de una madurez psíquica increíble. Ojo, no es una renuncia, para nada. Es una elección de totalidad. Ella elige ser ambas mujeres a la vez. La esposa y madre de Iowa, sí, pero también, y esto es lo importante, la mujer que amó a Robert Kincaid.
Decide contener esa contradicción, esa dualidad, dentro de sí misma. Es que muchas veces las decisiones más importantes no las entendemos del todo en el momento. Su verdadero peso, su significado completo, solo aparece con la distancia, cuando ya podemos ver el tapiz completo de la vida que esa decisión acabó tejiendo. Porque la historia en realidad no acaba con el camión bajo la lluvia. ¿Qué va? Ese es solo el principio del verdadero viaje, del viaje interior. El concepto junguiano de individuación es básicamente el proceso de llegar a ser quien uno realmente es en su totalidad. Para Francesca, el romance fue la chispa, el catalizador, pero la individuación fue el trabajo lento y silencioso de las décadas que vinieron después. Este esquema lo resume a la perfección, desde esa vida latente, pasando por el despertar con Robert, la unión de los opuestos, la dificilísima decisión de integrar en lugar de huir y finalmente la culminación de todo el proceso a través de sus escritos. Un viaje completo. Y este es quizás el punto más profundo y conmovedor de todos. Su viaje no se completa cuando ella muere. No, se completa cuando sus hijos la comprenden. En el momento en que su historia es recibida y entendida, su self, su alma, por fin se siente entera. La individuación, nos dice esto, puede incluso trascender la propia vida. Con esto, la historia va mucho más allá de la película. Se convierte en un arquetipo. Es la historia de todas esas partes de cada uno que, por la razón que sea, no llegaron a expresarse, y de cómo se puede encontrar una forma de honrarlas y de integrarlas en quienes somos. La psicología junguiana nos enseña que lo que no vivimos no se desvanece sin más, se convierte en una realidad interna, simbólica, una fuente de significado que nos acompaña siempre. A veces, aquello que no fue es, en otro nivel, lo más verdadero que nos ha pasado. Y la pregunta que nos queda flotando es esa: ¿qué experiencias, incluso las que nunca llegaron a realizarse, siguen siendo una parte vital de lo que somos hoy?